Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso significa que si usted está esperando un milagro, en cualquier momento puede ocurrir. ¿Cuántos creen eso? Usted puede salir de la manera que usted menos lo espera. El Señor aparece. Ahora que Sebastián estaba hablando sobre este domingo en la Escritura, hay unos detalles interesantísimos que a mí me encantan y quiero compartirles dos que encuentro horas antes de que él partiera la historia en dos. Cuando usted se encuentra con Jesús o Él se cruza, como hemos estado viendo, se nos cruza en medio, Él se mete en nuestras vidas porque Él nos ha escogido, ocurren cosas maravillosas y va a montarse, va a hacer la entrada triunfal y no tiene burrito y le dice a dos discípulos, están en Betania, vayan a la entrada del pueblo que está, van a encontrar un burrito amarrado, desátenlo, es un burrito que nadie se ha montado, desátenlo, traen el burrito y si alguien les pregunta, díganle que es para el Señor. Y los discípulos fueron e hicieron eso y se encontraron el burrito. Yo pensaba, ¿y qué pasaría si el Señor hubiera venido en esta época? Y entonces manda a Sebastián y a Abdiel y le dice, vaya, se va a encontrar en el barrio del frente un Mercedes-Benz, tiene la llave puesta, lo van a arrancar y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita, ¿o no? También los discípulos tenían fe en lo que estaban haciendo porque iban y hacían lo que el Señor les estaba diciendo, ¿cierto? Y unos versículos más abajo, en Lucas, creo que 22, dice que agarra a otros dos discípulos y le dice, preparemos la cena, la última, la Pascua. Entren al pueblo, van a encontrarse un hombre con un cántaro, síganlo. Y donde él se meta, entren a ese lugar y pregunten que dónde va a ser la cena del Señor. Y así lo hicieron, subieron a un segundo piso y ahí celebraron la última cena. ¡Wow! Y él dijo en Mateo 28:20, id y haced discípulos a todas las naciones. Y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuántos días? Aunque a usted le parezca que no está algunos días. Aunque uno de pronto cree que desapareció del mapa. Todos los días hasta el final de los tiempos. Esta serie que han titulado Vida en mí, a mí me confrontó a empezar a tratar de hacer un mensaje sobre salvación, que fue lo que la pastora Mónica me pidió. Primero porque yo soy como muy disperso para hacer prédicas, me cuesta mucho. Pero me confrontó porque me encontré desde que yo conocí al Señor, y ya lo había contado en la última oportunidad que estuve acá, no lo voy a repetir, pero de una manera muy simpática llegué a una iglesia y después de oír 3 sermones me compré una Biblia. Yo había sido educado en la iglesia católica y me compré una Biblia católica para que no me engañaran, y leyendo el Evangelio me enamoré del Señor. Y un día pasé e hice una oración
recibí al Señor y algo pasó adentro de mí. Algo pasó. Y eso, ¿cómo llegamos a la salvación? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué ahí? Juan dice que Él nos escogió. Dice que nosotros no lo escogimos a Él nos escogió. El motivo por el cual yo llegué a esa iglesia fue porque Él me escogió. Y algo pasó adentro de mí. Y les digo, ¿por qué? ¿Por qué pasó dentro de mí? Porque de pronto a las semanas yo me encontré llevando personas a la iglesia. Invitaba gente y la gente iba. Y yo estaba ahí como detrás de ellos con la Biblia. Mira, ya van a hacer la oración de salvación. Y ahorita el Señor los rescata. ¡Wow! Estaba en una parada de bus, no tenía carro en ese entonces. Y el Señor me decía, háblele de mí a alguien. Y yo decía, Dios, ¿cómo? Y eso me confrontó mucho en esta época. Y digo yo, wow. ¿Y ahora qué estoy haciendo? La gente está muriendo igual. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos, la salvación del Señor. Después de la pandemia, yo tuve un sueño una madrugada y me levanté empapado en sudor de ese sueño, que se lo comenté a don Carlos, al pastor. Y ese sueño era un río boyante, como el agua verde. Y de pronto el agua empezó a descender del nivel. Y debajo del agua empezaron a aparecer un montón de cadáveres. Y yo estaba caminando sobre los cadáveres. Pero yo estaba preocupado porque no me fueran a involucrar a mí con los cadáveres. El egoísmo del hombre en el sueño. Yo estaba pensando, y ahora va a venir el OIJ y me va a preguntar sobre estos cadáveres. Imagínense, Dios lo que me estaba mostrando era que la gente está muriendo y nos está confrontando. ¿Qué estamos haciendo por llevar a la gente, las personas, a los pies de Cristo? El que esté a su lado, el que esté su vecino, donde usted trabaja, si él no conoce a Cristo, es uno de esos cadáveres. Porque, a ver, estamos vivos, pero muertos. ¿Usted me puede entender eso? El que no conoce a Cristo, la palabra de Dios dice que está muerto. Ya ha sido condenado. Vamos a leer unos versículos. No sé si qué tengo ahí. Yo se la mandé a Piel. Ok, bueno, voy a hacer una breve repaso. Esta era la introducción y ya me la brinqué. El Señor crea el mundo y es un mundo perfecto. Es un mundo en armonía. Es un mundo en donde Adán y Eva tienen comunión con Dios. Y Él vio que todo lo que había hecho era no bueno, era muy bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Y dice que al séptimo día Dios descansó de la obra de su creación. Por cierto, que me cuesta pensar a Dios descansando, pero Él descansó, dice ahí, ¿verdad? 6 días y vio que todo era bueno, todo era en armonía. Había una naturaleza exuberante. El hombre y la mujer hablaban con Dios en cualquier momento, ni siquiera sabían que estaban desnudos. No había afán de poder, no habían pleitos, no había egoísmo, no habían mentiras, no había hambre. Era un mundo perfecto, 1 y 2, capítulo 1 y 2 del Génesis y unos pocos versículos del 3. Pero pronto ese panorama desaparecería. Ese panorama desaparece con la caída de Adán. Y entonces aquel mundo perfecto se convierte en un mundo lleno de pecado. Porque la desobediencia de un hombre condenó a muchos. El pecado de Adán nos condenó a muchos. Y entonces de nacimiento nosotros traemos un ADN de pecado, el pecado original. Y por eso necesitamos un redentor, necesitamos un salvador. El problema mayor del hombre es el pecado. Es la atracción del pecado. Y la única forma, de acuerdo a la Escritura, de poder salir de eso fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Hay un pasaje en Marcos 1:14 que dice así: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está aquí, está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse de sus pecados. Jesús relaciona las buenas noticias con arrepentimiento. Es un cambio de rumbo, es un cambio de dirección. Es ahí donde encontramos la salvación. Necesitamos un redentor. No hay forma de poder salvarnos si no tenemos ese redentor que se llama Jesucristo. Ahora, el Padre escoge a su único hijo y lo lleva a la cruz con un plan para redimir la humanidad. Y digo yo, a veces a nosotros nos cuesta hacer cosas por alguien y pensando si son buenas o malos y si vale la pena el esfuerzo. Y el Señor, digo yo, valíamos la pena tanto. Fíjese, si leemos un poco, yo no sé si ese pasaje está ahí, en la condición del ser humano que había, que está en Efesios capítulo 2. Yo quisiera leer los primeros versículos. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Es lo que estaba diciendo. El hombre sin Cristo está muerto. En los cuales andaban conforme, dice, a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Wow. Ese es el problema del hombre sin Dios. Estamos siendo influenciados por el príncipe de este mundo y necesitamos ese redentor. ¿Cómo llegamos a Él? ¿Cómo llegamos a Él? ¿Cómo hacemos para poder crecer y tener la disciplina de poder ir y llevarles el mensaje de Cristo a otras personas? Porque están muriendo. Si usted nos lleva el Evangelio, nos toca comunicar el Evangelio para que ellos también puedan llegar a los pies de Cristo como usted y yo hemos llegado a conocerle. Vida en mí. Después de que uno se convierte, algo pasa dentro de él, de su interior. A mí me han pasado montones de cosas y hay algo muy interesante. Quiero contarles que Dios Padre, cuando una persona se convierte, nos ve como un bebé espiritual. Es como un recién nacido. Cuando usted tiene un bebé, todos los que han tenido un bebé o están teniendo ahorita cuidando un bebé, usted sabe que el bebé, usted le hace gracia, le da la mano y el bebé empieza a dar pasitos, ¿verdad? Pero el bebé también se jala tortas, ¿verdad? Se hace pupú, se hace popó, de pronto le hace el papá, ¡pah!, lo golpea y está aprendiendo porque está siendo formado. Pero al padre y a la madre les hace gracia. Cuando nosotros recién nos convertimos, Dios nos ve como un bebé espiritual. Y es algo muy interesante porque usted puede agarrar, al igual que ese bebé se agarra de la mano del padre físico, usted como bebé recién nacido espiritualmente en el reino de los cielos, usted puede agarrarse de la mano de Dios y Él como que llama a todos los ángeles y dice: vení, ve, wow, se convirtió alguien allá abajo. Y a veces te haces popó. Pero como estás en formación, Él te ayuda para que sigas caminando. Y este recién nacido puede tener 10 años, 20 años, 60 años. Si se encuentra con Cristo, es un recién nacido. Pero después de algunos años, yo me convertí cuando tenía 25.
Yo le aseguro que si yo hoy hago alguna cosa que me haga popó, a él no le va a hacer gracia. Porque tengo 40 años de convertido. Ya no soy tan bebé. No sé si me puedo explicar. ¿Cierto? Entonces, recién convertido, yo tenía un problema. Iba a un culto de oración que había en esa iglesia, que era la iglesia metodista, el Redentor, que está ahí en el centro todavía, y estaban estudiando el capítulo 6 de Efesios, la armadura de Dios. No se me olvida, había una señora como de unos 85 años ahí, que vivía en el espíritu y me decía, solo usted y yo movemos las manos aquí. Wow. Todos los demás me decían, la viejita, ya de estar en el cielo. Pues yo tenía 25, ya tiene 85, pues ya han pasado 45 años, ya el Señor la llevó de estar en su presencia. Y disfrutaba con la señora, aprendía con la señora y ya estaba. Y yo una noche me creí lo que el pastor estaba diciendo. Para Dios no hay nada imposible. Yo nací en Nicaragua, no tenía papeles. Había metido 1000 veces los papeles ahí a migración y me los devolvían y me dijeron la última vez, ni los vuelva a meter, tiene como 50 sellos, traigan los papeles. Y andaban buscando paisas. Yo dije, Señor, si para usted todo es posible, pues a usted qué le cuesta hacerme el milagro y que me den mi cédula de residencia. Y me la creí. Al día siguiente me fui a hacer fila a migración. Migración era detrás de la Asamblea Legislativa, donde ya eso creo que pertenece a la Asamblea. Era un edificio como rosado. Llegué a la fila de nuevo, habían como 200 paisas ahí haciendo fila y un montón de extranjeros. Y entonces me había aprendido un coro. Y ese coro decía, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y entonces yo todo entusiasmado de la prédica de la noche anterior, de la enseñanza del pastor, y cuando llego ahí a hacer fila, el diablo me dice, estás perdiendo tu tiempo. Vendía pan en ese entonces, enchiladas, arrollados, orejas, hojaldras, queque seco. No vas a tener ni para la comida y tampoco ni siquiera te van a dejar pasar de la entrada. El comité de aliento ahí en mi cabeza, ¿verdad? Y entonces yo vengo y decía otra vez, los que confían, no quiero cantar porque mi voz es terrible. Yo sé que arriba el Señor tiene unas voces que filtran todo. Y dice, wow, ya está Gadea otra vez entusiasmado. Ángeles del cielo, póngame los filtros más buenos que hay, porque este hombre tiene una voz para cantar terrible. Pero el corazón es el que adora. Y entonces venía el comité de desaliento y venía el Espíritu de Dios a fortalecerme. Yo iba avanzando en aquella fila 200. Primer milagro, me deja pasar el guarda. Segundo milagro, llego al escritorio, el muchacho que está ahí está todo atarantado, agarra mis papeles, arranca la hoja que tenía como 50,000 sellos, le pone otra hoja nueva y me dice, venga en 8 días. Y salgo yo, los que confían en Jehová. 2 o 3 meses de convertido. Un bebé que seguramente hacía popó, pero le hacía gracia al Padre porque estaba siendo formado. 8 días después, la fila de nuevo, comité de desaliento a la entrada, 300 metros, habían más. Vos crees si te recibieron esos papeles, pero no te van a dar nada. Los que confían en Jehová. Es ahí la palabra de Dios donde te levanta. Es ahí la palabra de Dios donde usted necesita aprendérsela. Es ahí la palabra de Dios donde usted necesita recitar, cantar el salmo que necesita. Porque tenemos una lucha, es una batalla espiritual. La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos somos trasladados de reino. ¿Qué significa eso? Cuando yo me convertí ahí parado, no fue que me agarraron y me llevaron a otro país, no, ahí mismo, paradito, hice una oración y pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, dice Colosenses 1, 10 o 13.
Pero a veces vemos el cristianismo. El diablo, no sé, en el siglo XXI no existe. No, está más vivo que nunca. Y ataca, y te atormenta. Tiene que discernir, tener palabra, defenderse de él. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente. No dice que es león rugiente. Ojo, no es león rugiente. Anda como comité de aliento. No te van a dar nada. Ahí anda como león rugiente molestándome. Y usted, cállate. El que vive en mí es más grande que el que está en el mundo. Dios no me dio un espíritu de cobardía, me dio un espíritu de poder para poder ganar la batalla que Él me escogió que tuviera. Y la fila sigue. 100 menos, 100 más, 10 de la mañana. Entro el primero, entro al segundo, busca mi documento. Y el muchacho lo busca y lo busca y lo busca. No está, aquí no está. Le pregunta a alguien, mire, lo pasaron a la Dirección General de Migración, que era en el centro, había un kiosco ahí en ese edificio. Ahí debe estar el kiosco, es un edificio antiguo, histórico, muy lindo. Me voy ahí y el enemigo dice, te van a decir que te van a echar fuera. Cállate. Los que confían en Jehová. Llego, pregunto, no hay fila. La señora empieza a buscar los papeles, encuentra mi documento y me dice, señor, ¿puede venir a firmar en 8 días? Tiene su cédula de residencia aprobada. Los que confían en Jehová. ¿Quieren darle un aplauso al Rey? Cero influencias políticas. Simplemente hice una carta donde decía, si a alguien ya quité el trabajo, ya se lo quité hace 3 años. Estoy viviendo acá, necesito documentos, no quiero seguir ilegal. Y el de arriba vio mi corazón. Y aquel bebé espiritual lo dejó marcado para que cuando parece que él no está, yo me acuerde de que ese día yo dancé ahí en medio de la fila y él pasó por encima de todo el mundo y premió al bebé. Juan capítulo 14, hay un versículo ahí que es Juan capítulo 14, versículo 23. Sí, este dice. Gracias. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios hizo subir a Jesús a la cruz, porque Él cumple lo que promete. Le prometió al pueblo de Israel desde el inicio que los iba a rescatar y que los iba a salvar. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Con amor inagotable te acerqué a mí. Eso significa que no es un amor condicionado. No va a afectar ese amor, ni la pasión, ni que yo falle, ni que yo tenga subes y bajos emocionales. Él va a cumplir lo que te dijo como hijo o como hija. Su amor es eterno. Pero ahora yo lo quiero llevar a un punto de reflexión. El Señor está reunido en la Pascua. Pascua es redención. Y no me quiero meter ahí porque probablemente es el mensaje que sigue. Él pagó un precio para comprar nuestras vidas.
la sangre de Cristo Jesús. Cada gota de sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos salvó. Pero cuando nos encontramos con Él, voy a quitarme esto. Cuando nos encontramos con Él, hay un versículo maravilloso que es Juan capítulo 14, versículo 23. No sé si lo pueden poner ahí si no yo lo puedo leer acá. Creo que ahí está. Dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Eso es lo que ocurre cuando usted se convierte. Cuando usted conoce al Señor Jesucristo y obedece los mandamientos de Él, dice que su Padre lo amará. Vendrán a usted y haremos, ¿qué dice? Morada en Él. El 24 agrega: el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Empezando la pandemia, uno de los días que se podía circular, el negocio nuestro estuvo cerrado casi todo el año, 8 meses. Pero una mañana, recuerdo que tenía una van gris que ya no tenemos, y yo le dije al Señor: Señor, ¿podrías darme una palabra para toda la familia? Y yo le puedo decir literalmente, sin mentirle, la nube del Señor estaba ahí conmigo. Yo lloraba en medio de una presa. Me dio una palabra para cada persona, para cada familia extendida. Y ese fue el argumento para tener una reunión semanal durante toda la pandemia hasta el mes de noviembre del 2020. Pero después de esa época, en el 2021, las circunstancias apremiaron y algo pasó en mi relación con Dios. No fue que dejé de leer la Biblia, no fue que dejé de orar, no, ahí andaba buscando siempre. Pero yo llegaba a la oficina, siempre me metía a orar y ahí estaba Él. Pero un día llegué y Él no estaba. ¿Qué había pasado? Y a la mañana siguiente no estaba. Y es que cuando usted se acostumbra a llegar en la mañana y saca un ratito y se mete a orar y a sentir la presencia de Él, wow, Padre, ¿qué ha pasado? Me di cuenta de lo que había pasado tiempo después. Hay un libro de Max Lucado que narra de niño una experiencia que era lo que me había pasado a mí. Dice que el padre de él era un mecánico de camión. Entonces era un hombre como de unos 6 pies y 3 pulgadas, algo así enorme, una mano gigantesca, músculos porque vivía desarmando camiones. Dice que iban a una iglesia donde el pastor era el pastor más aburrido del mundo, pero era el mejor pastor. El chiquillo de 8 años agarraba la mano del padre, y en las iglesias antes, todavía yo eso lo viví donde me convertí, habían como unos alfileres pegados con un sobrecito para que usted, si quería, no sé, era el diezmo o algo, no recuerdo bien. Pero él narra que agarraba ese alfiler y agarraba la mano de su papá y empezaba a meter la aguja en los callos. Y entonces él volvía a ver al papá si el papá sentía algo, pero el callo era tan grueso que no sentía nada. Y empujaba más la aguja y un cuarto de aguja y el papá nada. Pero de pronto dice, empujé un poquitito más y aquella mano enorme me agarró el brazo, me dio un pellizco, me dijo: ahora en la casa vas a saber
Y esa mano dio testimonio, dice, de las nalgadas que me dieron. Y dice este predicador: y hoy me encuentro predicando ante un grupo de personas que tienen un callo en su corazón porque escuchan palabra tras palabra, pero no obedecen. Y entonces se hace un callo en el corazón. Y eso era lo que me había pasado. Seguía viniendo a la iglesia, seguía levantando manos, seguía leyendo Biblia, pero él ya no le hacía gracia, ya no era tan bebé. ¿Me explico? Ya estaba grandecito. Él no se equivoca. Cuando me di cuenta, le pedí perdón a él y volví a disfrutar de su presencia. Qué rico es llegar y sentarse usted con el Espíritu Santo. Qué rico es llegar y escuchar una música de adoración y de alabanza, meterte en la palabra, sentir que Dios te está hablando. ¿No le gustaría eso? Si algo pasó en su relación, examine su corazón. Dejó de obedecer la palabra, porque aquí dice muy claro en Juan 14, 23 y 24, se lo vuelvo a leer: el que me ama obedecerá a mi palabra. Si usted dice: Jesús, te amo, tiene que ir acompañado con obediencia. Y si usted obedece, dice que el Padre va a venir y va a hacer morada en usted. Pero dice: el que no me ama no obedece mi palabra. Yo quiero cerrar aquí. Quiero hacer una oración. No sé si los muchachos pueden pasar y cantar alguna canción. Padre, yo en esta tarde, Dios, usted que conoce cada corazón, que escudriña nuestras mentes, que escudriña, Señor, nuestros pensamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él es el único que conoce nuestros pensamientos. Él conoce las intenciones de tu corazón. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Quiero pedirte, Señor, en esta tarde noche, Padre, si has hablado a alguien, Padre, que se ponga a cuentas contigo, Señor, porque usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Y usted es celoso también de su templo, Padre. Somos su templo. Somos tu templo, Señor. Tu templo, Señor. Queremos cuidar tu templo. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué hablamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Estamos siendo obedientes? Queremos, Señor, que vengas todos los días a morar con nosotros, que nos guíes, que nos ayudes a caminar, Padre, que puedas asomar a todos los ángeles del cielo y digas: mira, ahí están mis hijos en la viña. Wow, estoy impresionado, qué obedientes, guardando mi palabra. Señor, te pedimos poder ser hacedores de tu palabra, poder ser, Señor, embajadores de tu reino, que podamos comunicar el mensaje a otros, que podamos contarle que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, que sigue haciendo milagros, que sigue salvando personas, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, que necesitamos cada día de su misericordia y de su amor. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así
continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.